Es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana y verlo cada sábado un poquito más llena la iglesia. Es lindo encontrarse aquí juntos para adorar al Señor y para estudiar la palabra. Yo estoy dando una serie que se titula Líderes y a pesar que pareciera que lo que hoy vamos a ver no tiene que ver con liderazgo, en realidad ustedes van a ver que está muy relacionado con el tema de liderazgo. Pero ¿por qué venimos nosotros a la iglesia? Yo creo que todos venimos a la iglesia para encontrar la bendición de Dios y que esa bendición nos transforme. Sin embargo, muchas veces sentimos que esa transformación no ocurre. Y a veces nos desilusionamos y pensamos que ya no tiene más sentido congregarse. Y yo estoy seguro que si yo preguntara a alguno de ustedes si alguna vez pensaron en dejar de congregarse, posiblemente la mayoría levante la mano y diga, en algún momento lo estuve pensando. Y ¿saben qué? La iglesia cristiana está preocupada porque cada vez está perdiendo más miembros. Y nosotros en la iglesia Forest City posiblemente no seamos una excepción. Y especialmente, ¿qué área de los miembros se está perdiendo? Especialmente lo que la iglesia está perdiendo son los jóvenes. ¿Y por qué pierden los jóvenes? Bueno, los jóvenes pierden porque se pierden más jóvenes en la iglesia porque los jóvenes tienen algo que a algunos les puede parecer que no es muy bueno, pero a mí me parece que es muy bueno, es que los jóvenes no se conforman. Los adultos quizás venimos acá, no experimentamos nada, pero ya nos acostumbramos, nos conformamos y seguimos. En cambio, el joven, cuando hay algo que no le cierra, sigue buscando. Y hay cada vez más jóvenes que toman la decisión de dejar de asistir a la iglesia. ¿Y saben qué? Nosotros no somos una excepción. Si ustedes analizan quizás los miembros de la iglesia de Forest City, no sé si podríamos decir que la mayoría son jóvenes o que el 50% son jóvenes, quizás ni eso, y mucho menos quizás. Barna Group, que es una non-profit organization, vamos a volver para atrás, hizo un estudio, ellos se dedican a hacer estudios sobre la iglesia cristiana, e hizo un estudio en el año 2011 que ha traído mucha discusión y hasta hoy se siguen discutiendo y hasta hoy se siguen haciendo artículos sobre ese estudio. Y en ese estudio, Barna Group analizó, estoy volviendo para atrás, Barna Group analizó por qué los jóvenes dejan la iglesia. Y después de hacer un estudio exhaustivo, ellos llegaron a 6 razones por las cuales los jóvenes dejan la iglesia. La primera razón es que para ellos las iglesias le parecen sobreprotectoras. En otras palabras, los jóvenes dicen, parece que en las iglesias, cuando se mira lo que nosotros vivimos en nuestro mundo, para ellos todo es diabólico, todo es satánico. Entonces tenemos que estar encerrados en la iglesia, aislados de todo porque todo es satánico. Esa es una de las razones que dan los jóvenes. La otra razón es que para los jóvenes, en esta encuesta que se hizo y que fue un gran espectro de jóvenes, el cristianismo es superficial. O sea, el cristianismo en realidad no atiende a mis inquietudes, que son mucho más profundas que aquello que yo escucho en los sermones, que escucho en las escuelas sabáticas, que escucho en las reuniones. Esa es la segunda razón. La tercera razón es que a los jóvenes les parece que las iglesias son contrarias a la ciencia. Y especialmente los jóvenes que están yendo a las universidades se encuentran que en la iglesia le enseñan una cosa y en la universidad otra, y aparentemente ven una contradicción. La otra razón es que los jóvenes dicen que en las iglesias se enseña un concepto simplista de la sexualidad. Es ese de, te tenés que casar virgen.
¿Por qué? Bueno, porque así lo dice la Biblia y así es la costumbre y hay que casar. Y si sos virgen, sos feliz. Y por supuesto, el 80% o el 90% de los jóvenes cristianos, incluso que están en las iglesias, a pesar de que escuchan este discurso, no lo siguen. Y no les causa quizás mucha diferencia con aquel que lo sigue. Y con esto, no, ojo, yo no estoy, espero que nadie me tome mal, no estoy diciendo que los jóvenes están pensando bien en esto. Yo simplemente estoy describiendo lo que una estadística o lo que un estudio está describiendo, valga la redundancia. La otra razón es que el carácter, a los jóvenes les molesta el carácter exclusivista del cristianismo. Y especialmente el carácter exclusivista de sus iglesias locales o sus iglesias denominacionales. O sea, pareciera que las iglesias se encierran para competir con la otra iglesia. Y eso a los jóvenes les molesta muchísimo. Ver que estamos haciendo guerra contra la otra iglesia para ver quién tiene más miembros. La otra razón es que, según los jóvenes, en las iglesias no se acepta la duda y el cuestionamiento. Hay que aceptar todo como me lo dicen y el que piensa pierde. Esta es la realidad. Por eso los jóvenes dejan la iglesia. Ahora, ¿cuáles son las soluciones que nosotros proponemos para esto? Y acá puede ser que venga la situación, porque cuando nosotros vemos esta realidad, entonces nosotros queremos revertir esta realidad. Y con buena intención, cuando, por ejemplo, los jóvenes dicen, no, a mí me parece que las iglesias son sobreprotectoras, entonces vamos a proponer una solución. Y, por ejemplo, hay iglesias, por ejemplo, que para solucionar esto y para que no parezca tan sobreprotectora la iglesia, dan en la Santa Cena Coca-Cola con hamburguesas. ¿Y saben qué? Y se llena de jóvenes. Y se llena de jóvenes. Otras iglesias, por ejemplo, cuando dicen el cristianismo superficial, y especialmente los que están en la universidad y eso, entonces, bueno, ahora vamos, se habla de filosofía, del pensamiento profundo. Otros proponen a cada una de estos problemas, por ejemplo, las iglesias son contrarias a la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Somos evolucionistas. Y lo que la Biblia dice es un cuento. Y entonces se llenan así, no es que se llenan, crecen así las iglesias con jóvenes. El carácter exclusivista del cristianismo, bueno, tenemos el ecumenismo. Y alguien que me está escuchando, que hace mucho me escucha predicar, puede decir, pero Joel, vos muchas veces dijiste que eras ecumenista. Sí, yo no soy ecumenista. Justamente el ecumenismo institucional se creó para solucionar esto. Yo creo en el ecumenismo cristocéntrico. No en el ecumenismo institucional, que no voy a dar una charla sobre eso ahora. Y después, por ejemplo, el concepto simplista de la sexualidad, bueno, no importa, o sea, con tal que estés con Cristo y vamos a hacer lo que quieras. O sea, acá lo importante es que seas sincero, lo importante es que ames. No importa cómo hagas las cosas. Y eso de que hay que casarse virgen, eso es un cuento, es un mito, o sea, es una costumbre victoriana, pero que ya no funciona en esta época. Y entonces tenemos las contrarreacciones, no voy a hablar de cada una de estas cosas, pero ¿cuál es la solución? Realmente poder atacar a lo que los jóvenes dicen por la cual se van de la iglesia, ¿eso va a traer la solución? Yo siento que el micrófono está un poquito fuerte, ¿no? ¿Ustedes lo sienten también así o me parece a mí? ¿Está bien? Entonces déjenlo así. Espero que cuando grite después no se aturda. Pero vuelvo a repetir, ¿es la solución poder atacar estos síntomas que están viviendo los jóvenes o que está viviendo la iglesia? Porque los jóvenes lo expresan a esto y los jóvenes se van, pero muchos adultos estamos sentados aquí, pero sabemos que la iglesia no funciona. Porque seguimos siendo los mismos de hace 30 años, seguimos activos en la iglesia, pero seguimos siendo exactamente los mismos. Y yo quiero hoy traer una solución que no es mi solución y es muy simple. La solución la tiene Pablo. ¿Cuál es la solución para que los jóvenes no se vayan de la iglesia? ¿Y cuál es la solución
que nosotros podemos tener para que la iglesia sea una iglesia viva. Es algo muy simple. Y es algo que de tan simple parece que nadie quiere, o no nadie, pero parece que muy pocos quieren buscar esto como solución. ¿Y qué dijo Pablo? Pablo dijo lo siguiente en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Por qué las iglesias se están vaciando? ¿Por qué los jóvenes se van de la iglesia? Los jóvenes se van de la iglesia porque el Evangelio no está en las iglesias. Porque Pablo dijo que el Evangelio es poder, y donde está el poder del Evangelio hay una explosión. ¿Saben que la palabra poder que usa Pablo es dínamos? Que de allí viene la palabra dinamita. Cuando yo predico el Evangelio, cuando yo vivo el Evangelio, eso es poder. Cuando el Evangelio se transmite, yo lo tiro y explota. No lo tengo que ayudar al Evangelio. Pero donde las iglesias se mueren es porque allí no hay Evangelio. Donde hay hogares rotos es porque allí no hay evangelio. Donde hay hijos que no responden al liderazgo espiritual de los padres es porque los padres no hemos sabido transmitir el poder del evangelio. No pasa por si los jóvenes se aburren en la iglesia, entonces traerle un payaso para que se diviertan. Como hay iglesias, por ejemplo, que los jóvenes les gusta ir a la discoteca, pero entonces hicieron los sábados de noche discoteca cristiana dentro de la iglesia. Entonces es como una discoteca normal, pero ponen canciones que digan Jesús, Jesús, Jesús. Pero es todo el ambiente, todo, y no hay bebidas alcohólicas. Esa no es la solución. Sí, así podemos llenar iglesias, pero no es la solución. La solución está en el poder del Evangelio. Donde el Evangelio está, hay poder. Donde no está, no hay poder. Y quiero ejemplificarlo esto porque la gente se preocupa porque la gente se va de la iglesia. ¿Y saben qué? Eso es un problema antiguo, eso de que la gente se va de la iglesia. Vamos a Mateo capítulo 13 y vamos a ver qué dijo Jesús con respecto a esto. Mateo 13 no está en la pantalla, así que van a tener que prender sus teléfonos, abrir sus Biblias. Mateo 13 es una parábola muy conocida, versículos 1 al 9, dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando se salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. Esto lo dijo Jesús. Ahora, es interesante porque esta misma parábola Jesús después la explica. Y la explica, allí está registrado en el mismo capítulo, y vamos al versículo 18 en adelante, dice así. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Aquí Jesús me está hablando de gente que deja la iglesia. Aquí Jesús me está hablando de que hay apostasía. Y me dice que se siembra la palabra. ¿Y qué pasa? El camino está duro, que eso representa a los que tienen el corazón duro y no lo entienden. ¿Saben a quién representan? A mi criterio, ¿a quién representa esta gente? Esta gente representa a los cristianos de la iglesia institucional. Si hay alguien que le cuesta entender el Evangelio, es aquel que creció en una iglesia institucional. Es impresionante. Y la Biblia lo muestra eso. ¿Quiénes le hicieron más guerra a Jesús? Los que estaban en la iglesia institucional. No fueron los drogadictos, no fueron las prostitutas. No, los que estaban en la iglesia institucional fueron los que más guerra le hicieron a Jesús. Y por eso cuando hay una iglesia institucional, lo mejor sería... no voy a decir esto porque... Pero a veces es mucho más valiente hacer lo que Jesús dice. Más vale que seas frío o caliente, pero no que seas tibio.
Es que la iglesia, cuando no está bien enfocada, es lo más tóxico que existe. Cuando está bien enfocada, es el mejor invento que Dios inventó para el ser humano. Y por eso Jesús dijo, estos que cayeron al camino, se sembró la semilla, pero el enemigo se la llevó. Después en el versículo 20 dice, el que fue sembrado en los pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Acá hay otro tipo de gente que deja la iglesia. Y Jesús dijo que siempre va a ser así. No podemos estar preocupados porque la gente se va de la iglesia. Tendríamos que analizar por qué. Y bueno, cuando se va de la iglesia y entonces tenemos esto que Barna descubrió, entonces nosotros queremos modificar esas cosas, pero ¿para qué las queremos modificar? Aparentemente las queremos modificar para llenar la iglesia de vuelta. O sea, para no parecer fracasados. Pero esa es la solución realmente. Si Jesús siempre dijo que la gente se va a ir de la iglesia, el versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo creo que acá describe especialmente a los inmigrantes que venimos a vivir a Estados Unidos, que venimos con el sueño americano y venimos a trabajar, a poder cumplir ese sueño y muchas veces por trabajar y trabajar y trabajar, eso nos ahoga todo tiempo que podríamos pasar con Dios. Y sigue diciendo en el versículo 23, pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, 60, a 30 y por uno. En otras palabras, el sembrador sale con la intención de cosechar. Y sale con la intención de cosechar mucho. No está mal esperar una buena cosecha y mucha. Pero no podemos estar preocupados porque la gente se va. Porque siempre se va a ir la gente. Porque el evangelio es contracultural. Lo que tenemos que ver es si no estamos creciendo y no hay nada de crecimiento, evidentemente sí hay un problema. Porque el sembrador espera una cosecha. Espera crecimiento. Pero no siempre el crecimiento es símbolo de éxito, porque si ustedes ven, la semilla que cayó en la piedra también creció, la semilla que cayó en los espinos también creció, pero no dio fruto. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el fracaso? Yo dije, y no es que dije, Pablo dice que el evangelio es poder. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a sembrar la semilla y estamos preocupados por buscar el mejor suelo para sembrar la semilla y buscamos ese mejor suelo y tiramos la semilla y no sale nada? Y encontramos el mejor suelo, pero lo tiramos y no sale nada. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde? El problema está en la semilla. El problema está en la semilla. Muchas veces en las iglesias estamos, como decíamos recién, estamos buscando el método para llenar la iglesia, para que los jóvenes no se vayan, y estamos queriendo tirar semilla y no nos damos cuenta que estamos tirando una semilla podrida. Y por eso no es tan importante analizar los métodos, aunque los métodos son importantes. Lo primero que tenemos que analizar es la semilla. Y si no tenemos la verdadera semilla, si no tenemos una semilla viva, entonces, por más métodos que hagamos, vamos a poder llenar una iglesia dando Coca-Cola y hamburguesas en una santa cena como novedad, pero eso no va a ser una iglesia viva. Va a ser una iglesia llena, pero no una iglesia viva. Y Dios lo que nos propone son iglesias vivas. Y de las iglesias vivas también se va a ir gente. Pero por eso nosotros, el problema está en la semilla y lo que nosotros tenemos que descifrar es la semilla que nosotros estamos dando. Y ahora yo pregunto, como iglesia, ¿qué estamos sembrando cuando hacemos discipulado o evangelismo?
¿Qué estamos sembrando? Ah, no, pastor, nosotros estamos sembrando la verdadera semilla. ¿Cómo lo sabes? Si estuviéramos sembrando la buena semilla, no tendríamos tanto problema y tanta ansiedad porque la gente se vaya de la iglesia. Porque está bien, siempre se va a ir gente de la iglesia, pero cuando se siembra la verdadera semilla, siempre va a haber fruto. ¿Qué es lo que nosotros estamos sembrando? Y ¿saben qué? Para entender esto, yo esto ya lo prediqué y es un repaso, pero para entender esto y volver a reenfatizarlo, tenemos que entender lo que es la cultura. La cultura tiene 4 elementos. La cultura es aquello que nos distingue. Cada uno tiene una, por ejemplo, yo vengo de Argentina y dicen que los argentinos tenemos una cultura distintiva en algunas cosas. Nos diferenciamos. Un argentino se diferencia de un puertorriqueño en la manera que habla. Por ejemplo, a Ángelo vamos a comer pizza y no le gusta comer pizza a él. A mí me encanta, me dan pizza 3 veces al día y yo me la como. Pero a Ángelo le dan habichuelas y arroz 3 veces o 5 veces al día y se los come. Y yo 1 vez al día lo aguanto. Eso es la cultura, aquello que nos distingue. Que nos distingue. Pero la cultura tiene ciertos elementos. Y lo que propone el Evangelio, o sea, para que el Evangelio sea poderoso, es que el Evangelio tiene que transformar la cultura. Porque si no transforma la cultura, no puede haber unidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, tiene que transformar todo el Evangelio. Entonces ahora yo les voy a mostrar qué es lo que dicen los antropólogos, cómo los antropólogos describen a la cultura. ¿Cuáles son los elementos de la cultura? La cultura tiene los elementos, tiene conducta, es el primer elemento, es el más visible. Después vienen las creencias, después vienen las creencias, es como yo creo con respecto a ciertas cosas, después vienen los valores es qué es lo más importante para mí o para determinada cultura, y después viene la cosmovisión. Y puse una raya en la cosmovisión porque los valores, las creencias y las conductas más o menos los podemos ver, pero la cosmovisión es algo muy inconsciente. Son los conceptos inconscientes con los cuales yo crezco y veo la vida. Son los lentes que se me van formando a mí para mirar la vida. Y les voy a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, me crié en una cultura, y perdón, espero que nadie se ofenda con lo que voy a decir ahora, estos temas son un poco sensibles. Pero me crié en una cultura donde muchas veces íbamos manejando y el auto del frente se cruzaba o hacía una mala maniobra y entonces la persona que iba manejando miraba y decía, te dije, tenía que ser una mujer. O sea, me crié en una cultura machista. Y para mí, como eso lo fui absorbiendo de la sociedad, lo fui absorbiendo de todos lados, para mí eso era natural, creer así. Pero no era que yo me había propuesto pensar que las mujeres manejaban mal, era mi cosmovisión. Hasta que llegué acá a Estados Unidos y que acá en Estados Unidos me empecé a dar cuenta que había otra cosmovisión con respecto a las mujeres. La comparé con mi cosmovisión y eso generó una crisis. Porque ahora se empezaron a hacer las estadísticas y está comprobado que las mujeres manejan mejor que los hombres. Sí, aplaudan. Aplaudan porque reconocí eso. O sea, tienen menos accidentes. Y bueno, yo quizás me fui a otro extremo aquí porque ahora yo considero que la mujer incluso es superior al hombre en habilidades. Porque por eso Dios la puso de ayuda idónea. Si te ponen a alguien de ayuda es porque vos no podés hacer todo. ¿Verdad? La ayuda es la que hace aquello que tú no puedes hacer. Y justamente Dios puso a la mujer de ayuda idónea y la puso, a mi criterio, con más habilidades que el hombre, para los hombres podamos ser asistidos. Atiendan bien, asístannos mujeres. Muy bien, acá Mario dice que tienen un séptimo sentido. Bueno, pero estamos hablando, o sea, era para dar un ejemplo. ¿Qué es la cosmovisión? La cosmovisión son los conceptos inconscientes con los cuales nosotros miramos a la vida y que muchas veces no los analizamos, simplemente salen.
Ahora, si nosotros los antropólogos esto lo dicen, mientras nosotros vamos bajando a estos elementos, la conducta es fácil de cambiar. Las creencias son un poquito más difíciles de cambiar, los valores ya tardan un poco más y la cosmovisión solamente se cambia cuando se cambian los valores. Si yo cambio la conducta y cambio las creencias, pero no cambio los valores, la cosmovisión sigue intacta, con una forma diferente, pero sigue intacta. No sé si se dan cuenta a dónde, yo ya creo que muchos están sacando conclusiones. Porque yo les hago una pregunta a ustedes. Analicen cuál es el énfasis que nosotros hacemos en discipulado y evangelismo. ¿Sobre qué hablamos en discipulado y evangelismo? ¿Qué hablamos generalmente? Primero hablamos de conducta, porque el problema, como les digo, está en el discipulado. Lo primero que hacemos es hablar de conducta y yo le llamo a eso evangelismo proselitista y hablamos de creencias. Analicen, y perdonen que utilice esto, pero analicen la herramienta que nosotros usamos para ser discipulado, por lo menos los hispanos, pero no va a ser muy diferente tampoco con los americanos o con los otros. Pero ¿cuál es la herramienta principal que nosotros usamos para ser discipulados? Se llama la fe ¿de quién? De Jesús. Analicen esos estudios bíblicos. ¿Y de qué hablan? Hablan de conducta y de qué más. Y de creencias. Pero muy poquito de valores. Muy poco. Entonces la gente muchas veces cambia sus creencias, cambia su conducta, pero su cosmovisión sigue intacta. ¿Y saben qué? Cuando Jesús decía arrepentidos, arrepentidos quiere decir cambien la manera de ver la vida. Y por eso cuando nosotros hablamos de creencias y de conductas, no estamos siguiendo el método de Jesús, estamos siguiendo otro método. Estamos simplemente haciendo personas por afuera que parezcan, que se metan en la lata de la iglesia institucional para que parezcan una cosa, pero siguen siendo exactamente los mismos por adentro. Los valores son intactos. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nosotros transformemos los valores. Van a ver los mensajes de Jesús y tienen que ver con valores. Los mensajes de Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes tienen que venir a mí. Yo tengo que ser primero en la vida de ustedes. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Es un valor, es lo principal en tu vida. Tú puedes cambiar las creencias, tú puedes cambiar la conducta, pero si tú no cambias los valores de tu vida, ¿qué es lo principal en tu vida? No hay ningún cambio de cosmovisión, no hay transformación. Simplemente hay un cambio externo. Pero seguimos siendo exactamente los mismos, por adentro. Y por eso lo que estamos proponiendo es un discipulado orgánico. ¿Qué es el discipulado orgánico? Es un discipulado de movimiento que habla de los valores y especialmente habla de Jesús. Hablar de Jesús como la persona que tiene que cambiar todo por medio de una relación con Él. Pero no, nosotros estamos centrados ¿en qué? En las creencias. Y nos identificamos por las creencias. Y aquel que tiene creencia diferente a la mía, entonces es hereje o es de Babilonia. Y resulta que somos iguales a las personas que nosotros criticamos como Babilonia, somos iguales. O quizás ellos son mejores que nosotros. Porque ellos quizás tienen alguna creencia que es diferente a la nuestra, pero quizás tienen a Jesús en el centro de sus vidas. Y nosotros hemos aprendido, al poner un credo como la identificación de lo que nos hace hijos de Dios, entonces nosotros tenemos a la iglesia como el centro de nuestra vida. Y quiero decirles algo, que la iglesia no transforma a nadie. El único que transforma es Jesucristo. Y cuando ponemos nosotros a la iglesia por sobre Cristo, eso se llama Babilonia. No, Babilonia no es la iglesia de enfrente que es la contraria, que guarda otro día que tú no guardas. Babilonia es poner algo entre Cristo y tú. Y no importa cuán bueno sea lo que pongan entre Cristo y tú, eso es Babilonia.
para que ustedes vean unos ejemplos, para que vean esto, y son ejemplos conocidos, porque lo que yo estoy describiendo, todos lo sabemos ya. No es ningún secreto lo que estoy diciendo. Entonces, para que vean un ejemplo, 1943, Lucy Bayard tiene un ataque cardíaco, va al hospital o al sanatorio adventista de Washington, en Tacoma Park, y cuando la están ingresando con el ataque cardíaco, se dan cuenta que ella es morena. Y le dicen, aquí no podemos atender un moreno, tiene que ir al otro hospital. Y no la dejaron ingresar. Y mientras iba al otro hospital, murió. Ella era adventista, el hospital era adventista, y todos guardaban el sábado, todos creían en 1844, ninguno de ellos comía cerdo. Sin embargo, la cosmovisión de esas personas, por más que habían cambiado las creencias, seguían intactas. Seguían teniendo exactamente la misma visión que tenía la gente de la sociedad, nada más que guardaban el sábado. ...1943... Vamos un poquito más adelante, 1994. El pastor, un poco difícil pronunciar, Takirutimana, era el presidente del oeste de la conferencia de Ruanda. Él era Hutu, pero tenía a cargo, ustedes saben que en Ruanda había Hutus y Tutsis. Y los Hutus se enfervorizaron con los Tutsis y los comenzaron a decapitar, y eso se le llamó el genocidio de Ruanda. Y el pastor Natirukitimana, o ese nombre que está ahí, era el presidente de la conferencia del oeste de Ruanda. Un grupo de pastores tutsis que estaban bajo él le mandaron una carta y le dicen, quisiéramos informarle que mañana seremos asesinados con todas nuestras familias, desesperados. Y él en este comunicado les contesta, no hay nada que pueda hacer por ustedes. Todo lo que ustedes pueden hacer es prepararse para morir porque vuestro tiempo ha llegado. Y ese mismo presidente de conferencia, de asociación, agarró un camión y en el camión llevó a la gente con machetes para que vayan y maten a los pastores tutsis. Ah, pero todos guardaban el sábado. Ninguno comía cerdo. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cómo fue discipulado este pastor? ¿Cómo fue discipulado? ¿Con qué valores? ¿Qué valores le enseñaron a este pastor? Ah, no, le enseñaron creencias. Y es más, antes de bautizarse, le hicieron hacer un voto bautismal creyendo en todas esas creencias. Y fue tan buen discípulo que fue ascendiendo y llegó a ser presidente. Y ojo, no me estoy burlando de este pastor, ni estoy... Porque de esta calamidad formamos parte todos. Esto es una calamidad. Y no estoy dando ejemplos aislados. Y voy a dar otro ejemplo. Esto también una vez se los presenté, pero en este contexto quizás nos ayude para ilustrar. William Shea, que es un gran erudito de la iglesia adventista, no sé si, creo que ya falleció, no estoy seguro. Estaban preocupados porque ellos veían que había un poco de autoritarismo en los líderes hispanos de la iglesia. Y entonces hicieron un concilio para analizar ese tema. Uno de los temas, no fue ese el concilio, pero uno de los temas era el autoritarismo entre los líderes hispanos de la iglesia. Y esto son documentos que tengo, no es que yo lo inventé ni nada por el estilo.
lo estuve investigando y lo saqué de la biblioteca de Andrews, llegaron a esta conclusión. Dice, en esas áreas, o sea, de Latinoamérica, podemos ver más actitudes dictatoriales en el manejo de los asuntos de la iglesia. O sea, ellos comparaban con el norte aquí, con Estados Unidos y con Latinoamérica y veían que eran un poquito más dictatoriales los líderes más al sur, los líderes latinos. Dice, mientras esto puede ser una generalización injusta, para algunos líderes de Centro y Suramérica, 2 pastores de la Asociación General me hablaron acerca de esta situación y admitieron que ellos también tenían una actitud similar cuando trabajaron en esas áreas. O sea que cuando estaban haciendo este estudio, había 2 pastores de Sudamérica o de Interamérica, no sé dónde, que habían llegado a la Asociación General. Y entonces ellos admitieron que cuando trabajaban allá eran un poquito más dictatoriales. ¿Pero qué pasó? Dice, pero que ahora, después de haber trabajado en Norteamérica por algún tiempo, se han dado cuenta que es preferible una manera más democrática. Estos mismos pastores me contaron acerca de profesores de religión que fueron echados por cosas que aquí en Norteamérica serían consideradas de menor importancia. Yo les hago una pregunta. ¿Cambiaron estos líderes? ¿Sí o no? Sí. Antes eran dictatoriales y ahora no son tan dictatoriales. No son tan dictatoriales. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué los hizo cambiar? ¿Qué fue lo que los hizo cambiar? ¿Fue el Evangelio? ¿Qué fue? Fue la cultura de Estados Unidos. Pero el Evangelio no les cambió, el Evangelio que ellos creían, cuando fueron discipulados, no les enseñaron a Jesús, no les enseñaron valores, les enseñaron simplemente creencias y conductas. Y llegaron a la Asociación General y eran líderes de la Asociación General y todavía no sabían que el Evangelio dice que no hay que ser autoritario. Todavía no sabían que Jesús no aprueba el autoritarismo. Esto es tremendo. No sé si ustedes captan lo que estoy queriendo transmitir. Y alguien puede decir, pastor, ¿usted está en contra de la iglesia? No, justamente no estoy en contra de la iglesia. Estoy en contra del discipulado que estamos haciendo, que estamos dando semilla podrida. Una semilla tan podrida que la gente incluso puede llegar a ser un dirigente y matar a otros pastores y seguir guardando el sábado. Y eso lo vemos en las iglesias. Hay gente que diezma, pero después quiere matar al que está al lado porque piensa diferente. O que se encapricha y quiere hacer sus propias ideas a costa de mentir, a costa de pasar por arriba de otro. Es que no hemos sido enseñados en valores, no nos han enseñado a Jesús, nos han enseñado doctrina. Y eso no es problema de la iglesia adventista, no es problema del adventismo, es problema de los adventistas. Es problema de que queremos transformar a la iglesia en un centro de producción de bautismos, entonces más vale cambiar rápido la conducta y cambiar rápido las creencias. Los valores dejémoslo, porque eso tarda tiempo. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Hermanos, el problema está en la semilla. ¿Y saben qué? La semilla está acá. No es tan difícil. No necesitamos una comisión de teólogos que se reúna para decirnos cuál es la semilla. La semilla está acá. Y si nosotros descubrimos la semilla y sembramos la semilla, esa semilla va a ser poder de Dios para salvación. Tanto al judío como al que no es judío. Tanto al adventista, porque los adventistas necesitamos salvación. ¿Sabían de eso? ¿O pensaban que solamente los católicos necesitan salvación o solamente los evangélicos? Los adventistas necesitamos salvación. Y por eso cuando predicamos el evangelio es poder de salvación para los adventistas, para los no adventistas, para el ateo, para todos. Y allí está el poder, en la semilla. Hermanos,
esta semana vamos a comenzar esta tarde una semana de discipulado orgánico. ¿Para qué es? Para redescubrir la semilla. Muy simple. Para redescubrir la semilla. Yo sé que no todos pueden venir, no están todos obligados a venir y no quiere decir que el que no venga no es tan espiritual como el que viene. Pero yo te puedo decir, esto sí te puedo decir, es que hay poder en la semilla. Y que cuando descubrimos la semilla y la sembramos, sea en mi casa, primero sea en mi vida, sea en mi casa, sea en la iglesia, sea en mi trabajo, sea donde sea, hay poder de Dios. Y yo les voy a dar una introducción simplemente. ¿Qué vamos a hablar de la semilla? El Evangelio o la semilla. Hay algo importantísimo. Y que por esta razón los jóvenes dejan la iglesia, a mi criterio. A mi criterio, no. Está muy bien lo de Barna, son descripciones que dicen por qué los jóvenes dejan la iglesia, pero para mí, a mi criterio, los jóvenes no se dan cuenta por qué dejan la iglesia. Ni nosotros posiblemente no nos damos cuenta por qué dejamos la iglesia. Pero lo primero que se necesita, el Evangelio, lo primero que da una persona es propósito. La gente está deprimida por falta de propósito en la vida. Y los jóvenes dejan la iglesia porque no encuentran un propósito. Y les doy un ejemplo, que ya creo que también lo compartí en otros sermones al principio, cuando ya recién llegué. Pero si yo les digo a ustedes, el que viene desde la puerta de allá del fondo hasta acá, este no es un ejemplo que yo inventé, pero el que viene desde la puerta del fondo hasta acá, yo le doy $100. ¿Cuántos irían y harían eso? Yo, si estuviera en el lugar de ustedes y fuera verdad lo que diría, yo lo haría. Y me parece que todos ustedes lo harían también. Y alguno quizás no lo haría para decir, yo no necesito $100. Pero por adentro le encantaría. Por más que tenga $1 billón en el banco, los quiero ahora esos $100. Y creo que la mayoría, y creo que la iglesia se llenaría si yo diría, el que camina desde acá hasta acá mañana. ¿Vieron cómo hacemos muchas veces en el evangelismo? Mañana el que venga, le vamos a dar $100 al que camina desde acá hasta acá. Y se va a llenar la iglesia. Tan fácil ganar $100. Ahora, si yo les digo a ustedes, en este pasillo, lo llenamos de brasas encendidas. Y yo les digo a ustedes, el que venga desde allá hasta acá, le voy a dar $100. ¿Cuántos de ustedes vendrían? Ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sacrificio por el propósito no vale la pena. El propósito es demasiado chico para hacer un sacrificio de pasar por brasas. Ahora, para los padres, si yo pongo este pasillo lleno de brasas y te pongo a tu hijo en el extremo y te digo, si tú no cruzas las brasas, tu hijo muere. ¿Qué padre no cruzaría las brasas? ¿Qué padre? Todos cruzaríamos las brasas. ¿Por qué? Porque el esfuerzo vale la pena por el propósito que persigue el esfuerzo. ¿Por qué los jóvenes se van de la iglesia? Porque nuestro propósito es llenar iglesia. Nuestro propósito es presentar una estadística. Nuestro propósito es simplemente hacer que la iglesia de Forest City sea la iglesia más importante en Florida. No, esos son propósitos baratos, propósitos que no sirven para nada. Y por eso los jóvenes se van. Porque los jóvenes necesitan un propósito más alto. Necesitan el mismo propósito con el cual Jesús eligió a los discípulos. Los jóvenes necesitan revolucionar el mundo. Y si no estamos revolucionando el mundo, la iglesia no sirve para nada. Si Cristo no vino en nuestros días, hemos fracasado. No estamos para tener iglesias lindas, no estamos para llenar estadísticas, no estamos para mostrar aquí qué buenos que somos y cómo crece la iglesia y que esta sea la iglesia de mayor crecimiento. Estamos para revolucionar el mundo. Y a eso nos llama Jesús. Y cuando los jóvenes tienen un propósito grande, no importa si sea uno, pero ese uno lo agarra, revoluciona al mundo con Dios.
Y por eso con el equipo pastoral y especialmente con Ángelo, creemos que de aquí va a surgir un movimiento de jóvenes, pero no va a surgir por entretenimiento, va a surgir cuando los jóvenes descubran la semilla. Después tenemos que encontrar métodos para llegar a los jóvenes, porque no se llega igual a los jóvenes que a los adultos. Pero esos métodos tienen que estar centrados en la semilla, no pueden ser simplemente para llegar. Esto es un tema. El segundo tema que vamos a analizar esta semana es Jesús como la revelación del Padre. Si hay algo por la cual nuestra vida no ha sido transformada, es porque no hemos conectado a Jesús con el Padre. Y eso lo voy a explicar en la semana. Y ustedes me han escuchado predicar ya de esto. No voy a dar nada súper nuevo en esa semana, sino que va a ser concentrado en lo que ustedes ya escucharon durante 2 años. Pero no podemos tener un Jesús bueno y un Padre malo que gracias a Jesús no nos castiga. Eso produce una distorsión en nuestra vida cristiana y no nos permite llegar a la transformación. Ese va a ser el segundo punto. El tercer punto, vamos a analizar el Evangelio en sí, que es la buena noticia, que es salvación, ¿por qué? Por gracia. Porque la tenemos muy clara cuando la decimos de boca, salvación por gracia, pero después en la práctica, y cuando queremos dar cierto énfasis, pero hay que obedecer, Y muchas veces en nuestras publicaciones también leemos las publicaciones y dicen la salvación es por fe, pero, y entonces hablamos 20 capítulos de la obediencia y 2 capítulos de la fe. Para que nadie vaya a pensar que no hay que obedecer. Y estamos todo el tiempo hablando de la obediencia. Y eso es pervertir la semilla. Alguien puede decir, pero Joel, estás diciendo que no hay que obedecer. No, yo no estoy diciendo que no hay que obedecer. Cuarto, lo que vamos a analizar es el Evangelio, que es la semilla, es crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que quiere la gente? Entender cómo crecer espiritualmente. Eso es lo que quieren los jóvenes. No quieren simplemente que diga, tómate de la mano de Jesús. No, ¿qué significa eso? ¿Cómo crecer? ¿Cómo que haya cambio en mi vida? Quinto, algo importantísimo. ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Una de las grandes confusiones que tiene el cristianismo actual es que tenemos el cristianismo que le llaman conservador, que esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede y esto no se puede. Entonces está el cristianismo, no sé cómo liberal, progresivo, no sé cómo quieren llamarle, que se reacciona y dice, todo está bien. Con tal que ames a Cristo y que sepas que Cristo te ama, todo está bien. Entonces no tenemos victoria en ningún lado. Y hay una confusión tremenda. No, tenemos que analizar qué está bien y qué es incorrecto a la luz del Evangelio. Simplemente para darles un ejemplo, una vez fui de viaje misionero a otro país y en ese país solamente podían entrar a la iglesia el sábado aquellos que tenían camisa blanca. Y el que tenía camisa con rayas, que había un hermano, no lo dejaban entrar. Y a ese hermano vino a quejarse y dice, pastor, no me dejan entrar a la iglesia porque tengo una camisa rayada y cuadriculada. Y estaba disciplinado el hermano por eso. Y ustedes se ríen. Pero ¿saben qué? Que acá nosotros también hacemos cosas así. Porque traemos lo que es incorrecto y correcto, lo traemos de nuestro país, lo que nos enseñaron que es correcto e incorrecto. Y yo les hago una pregunta, ¿por qué acá todas las mujeres se tiñen y en los países de ustedes estaba prohibido y algunos borraban por estar teñidas? Ahora no se ríen tanto, ¿no? Porque eso lo vivieron. Y quizás ustedes fueron una de las que criticaban, mirá, aquella hermana se tiñó. Y hacíamos eso como la base de quién era espiritualmente bueno y quién estaba espiritualmente mal. ¡Qué ridiculez! La putrefacción de la semilla, y por eso puede haber crecimiento cuantitativo, pero no hay crecimiento espiritual.
vamos a hablar de profecía, porque la profecía es importantísima, pero vamos a hablar profecía cristocéntrica, no papacéntrica. Porque hemos distorsionado hasta la profecía. Y usamos la profecía como un medio para mostrar que los otros están equivocados y decirle a la gente que venga a nuestra iglesia. Lo usamos con un fin proselitista, la profecía. Cuando la profecía ha sido dada para marcarnos el camino. Y entonces ahora, como se ha usado de esta manera, que de las bestias y que quién es Babilonia y que esto, que los cuernos, entonces está la otra reacción ahora, que nadie quiere hablar de profecía, porque dicen, no, el que habla de profecía es un exagerado. Entonces ahora nadie habla. Y necesitamos a la profecía, porque sin visión se descarría el pueblo. Si no sabemos hacia dónde vamos, ¿qué vamos a hacer? Y séptimo, vamos a hablar de iglesia orgánica como un movimiento. ¿Saben qué? En la Biblia no existen las iglesias corporativas. Las iglesias institucionales no existen en la Biblia. Y ya sé que alguien se está rasgando las vestiduras y está empezando a tirar, si podían lanzar por el metaverso piedras, y yo las estoy sintiendo ya por el metaverso, me las lanzarían. Me están tocando a la iglesia. Te tocan a Cristo y no te pasa nada, pero te tocan a la iglesia y te rasgan las vestiduras. Y vuelvo a la Biblia, la iglesia es el mayor invento de Dios y está en la Biblia. Y ¿saben qué? Cuando digo iglesia institucional, no estoy en contra de las instituciones. No quiere decir que entonces las instituciones están mal. Lo que quiero decir es que ¿qué son las instituciones? Las instituciones son, o la organización, es el medio que creó la institución para ser más eficiente en la misión. Vuelvo a repetir. Porque tenemos que estar organizados. No se puede hacer algo desorganizado. Dios es un Dios de orden. Y la organización o las instituciones es el medio que creó la iglesia para ser más eficiente en la misión. Ahora, cuando las instituciones pasan a ser un fin en sí mismo y la gente de la iglesia, la misión de la gente de la iglesia es mantener las instituciones en vez de estar cumpliendo la misión, eso se llama institucionalismo. Pero no están mal las instituciones. Están mal cuando nosotros la ponemos en el lugar de la misión. Y por eso ustedes van a ver que en la Biblia la iglesia es un movimiento organizado, pero que las instituciones están al servicio de la misión y no la misión al servicio de las instituciones. Y por eso nadie está queriendo poner una bomba en la organización de la iglesia. Tengan bien claro eso. Porque sin organización no se puede hacer nada. El problema es el lugar que le damos a la organización. Y cuando ocupa el lugar de Cristo. Esos van a ser los 7 principios que vamos a analizar en la semana y no sé si los vamos a acabar. Pero es con el fin de que entre todos redescubramos la semilla. Las iglesias necesitan ser convertidas por el Evangelio. Así como nosotros necesitamos ser convertidos, las iglesias necesitan ser convertidas. Y ahora voy a hablar a Forest City de manera especial. Forest City, si tú y yo necesitamos ser convertidos, Forest City necesita ser convertida. Y acá voy a dar este ejemplo. O nosotros crecemos para el crecimiento o crecemos para la transformación. Naturalmente, las iglesias están orientadas hacia el crecimiento, porque así se maneja la sociedad, hacia el crecimiento cuantitativo. Y si la iglesia de Forest City está orientada hacia el crecimiento cuantitativo, la iglesia de Forest City necesita una conversión. Pero cuando la iglesia de Forest City haga una conversión, va a haber una crisis, porque para convertirse de la iglesia de crecimiento, que es la iglesia exitosa, para llegar a ser la iglesia poderosa, hay que pasar por el cero. No es que se pega un salto, no, tengo que reconvertirme y pasar por el cero. Y cuando empezamos a pasar por el cero, la gente empieza a decir, la iglesia se está viniendo abajo.
Cuando quizás los números no dan como pensábamos que tenían que dar, o cuando en otras iglesias hay más números y acá no hay tantos números, decimos, la iglesia se está viniendo abajo. No, la iglesia no se está viniendo abajo si es que hemos descubierto la semilla. Y para descubrir la semilla hay que tomarse tiempo. Y para que la gente entienda cuál es la semilla, tiene que pasar tiempo también. Pero hermanos y hermanas, yo creo que Forest City comenzó la conversión ya hace un tiempo. Y estamos en esa conversión. Yo simplemente los invito a que nos unamos a esta conversión. No les estoy diciendo tienen que venir a esto, tienen que venir a aquello, no. Yo lo único que les digo es, ¿qué tal si hacemos de Jesús el centro? ¿Qué tal si levantamos a Jesús? ¿Qué tal si le pedimos a Jesús que nos haga descubrir la semilla y que en la iglesia de Forest City sembremos la semilla que no esté podrida? ¿Y saben qué? Cuando eso suceda, entonces vamos a poder decir con Pablo, tanto jóvenes como adultos, y no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que Dios los bendiga.